Buenas. ¡Ey, no marchar! Que falta a última ponencia. Un poquito más. Bueno, para rematar estas intensas jornadas de 2 días, imos a falar do foro das asociacións de diseño de toda España. En este momento formamos parte de REAZ, como sabedes, 11 asociacións. Para falar de REAZ temos aquí a Teresa Jular, que ven do ámbito do diseño, do thinking design, da estrategia de diseño, de defensora de triple balance nas empresas. Recentemente, na actualidade está traballando nunha ONG de acción contra el hambre que dende ali está intentando impulsar as empresas a que teñan ou que traballen en diseño circular. Bueno, a verdad que podría decir moitas cousas de Teresa Jular porque ten uns perfis bastante amplios, pero o máis importante, eu creo que é o que batalla por la colectividade e por las asociaciones. Nesa trincheira, precisamente, a coñecín fai anos en REAZ, e dende ali, compañeira imbatible, e este ano, é a presidenta. Sin máis, unha cousa máis que me parece tamén moi importante, porque poucas persoas podemos ter, como ten ela, unha tipografía con seu nome, a Jular. Desde logo, recomendo que a miredes, e ademais está aberta a comentarios, cunha tipografía que fixo con unos tipógrafos de León, ¿sí? No, de Murcia. De Murcia, vale. Te digo. Bueno, mellor xa te explicas tú. Gracias. Creo que me han puesto esto. Gracias, sí. Vale. Buenas tardes. Eso y gracias es lo único que voy a poder decir en gallego, muy a mi pesar. Y bueno, como decía Uki, esa tipografía que lleva mi apellido es la letra manuscrita de mi padre, es Creative Commons y está disponible para quien la quiera usar en lajular.es, un trabajo bonito, un trabajo personal. Bueno, hoy vengo un poco en este rol institucional de presidenta de REAZ, la Red Española de Asociaciones de Diseño. Quería saber cuántos diseñadores hay en la sala. Bueno, mejor dicho, ¿hay alguien que no sea diseñador ni estudiante? Vale, bueno, muy bien. Entonces sí que creo que vale la pena que explique un poco en qué andamos las asociaciones de profesionales del diseño, algunas de las cuales además incluimos estudiantes. Bueno, estamos ahora mismo afrontando desafíos del sector importantes, ¿no? Y que además se arrastran desde hace tiempo. La dignificación de la profesión es uno crucial, que nos paguen por trabajar, ahí estamos. Pero también la cuantificación, ¿no? Es decir, intentar, como tienen otros países de nuestro entorno europeo, saber cuántos somos, saber cuánto contribuimos al PIB, es decir, tener una caracterización de la oferta de diseño de sus profesionales y también de la demanda de diseño, un asunto pendiente. Conseguir interlocución gubernamental a nivel estatal, algo que, bueno, estamos huérfanos desde que desapareció el DDI, la asociación que se ocupaba de las cosas del diseño, pues en 2010 se deshizo y quien un poco recogió el testigo no nos sirve igual, se perdió documentación y no nos sirve lo mismo. Porque si hay un sector económico como somos, porque somos todo un sector económico formando parte de las industrias culturales y creativas, lo lógico es que haya una interlocución también en la administración. Y bueno, nacemos también esas asociaciones y REAZ en sí para afrontar los desafíos del momento que vivimos como el resto de la sociedad, ¿no?
más empleo, más igualdad, más democracia, menos residuos, menos contaminación. En realidad, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no?, deberíamos asumirlos, y también otros propios como la España vaciada, trabajar la economía circular y otras tantas etiquetas o tags en las que andamos, ¿no? Y, desde luego, nuestro cometido es trabajar por el diseño, por el mejor diseño posible para todos y todas, ¿no? Y, bueno, REACT sirve también, entre otras cosas, para dar lugar a un momento como este. Después de nacer en 2010 y de ir trabajando, ¿no?, por hacernos más importantes, conseguimos en 2018, previamente a finales de 2017, que se firmara una proposición no de ley en el Parlamento para crear una estrategia nacional de diseño. Y en febrero conseguimos aglutinar 200 personas o así del ecosistema del diseño español en una jornada informativa en el Parlamento, que fue un hito, no había ocurrido antes, junto con las escuelas de arte y diseño, junto con algunas empresas de diseño, gente conocida de premios nacionales y las asociaciones aglutinadas, los colegios también, decoradores de interior, etcétera, para compartir con los parlamentarios que asistieron cuáles eran estos desafíos y estos problemas que tiene el sector, ¿no? Bueno, ¿para quién trabaja READ? ¿Para qué y para quién READ, ¿no? Como decía, nace en 2010, fue fundada primero por 5 asociaciones y ya en 2015 dimos la bienvenida a AGA, a Cuenca Diseño, a DAG y a DIEX, nuestros compañeros de Asturias, de Cuenca, también de Galicia y de Extremadura. La presidencia de READ rota cada 2 años, organizativamente funcionamos así, y la han asumido hasta ahora, digamos, los grandes, ¿no? Euskadi, EIDE, DIMAD de Madrid, AAD, la Asociación Andaluza, que no es muy grande, pero bueno, tiene por muchas provincias diseñadores, ADCV, la Asociación Valenciana, y ahora DIP, que es a la que yo represento, en cuyo nombre ejerzo este cargo, que es más joven, más pequeña y periférica, ¿no? Y los siguientes sería DAG. Bueno, trabajamos para todo aquel que se sienta concernido para el diseño. En realidad no se trabaja solo para las asociaciones miembros o los diseñadores que forman parte de esas asociaciones. Creo que los diseñadores y las diseñadoras no asociadas también se sienten en muchas de las tareas y proyectos representadas. No todos y todas tenemos nuestras críticas, pero es que cuando hablamos de representatividad también debemos pensarnos, bueno, es que hay otra cosa. Bien, es necesario también estar agrupados para poder contribuir a las políticas europeas, para vincularnos con los colegas europeos, y así entramos también en VEDA, una organización que tiene 50 años de existencia, y debo deciros que también nuestra entrada, relativamente reciente, a mediados de 2017, ya contribuyó incluso a conseguir algunas cosas para ser recién llegados, porque a través de la Asociación Valenciana se consiguió interlocución con el comisario de Innovación, el comisario Moedas, un desayuno de trabajo, y ahí estamos, tomando posiciones. Una red nacional también sirve para interlocutar con colegas de otros países, como fue el caso reciente de ser invitados por los Ministerios de las Culturas chileno y PROMPERÚ, también ProChile, perdón, que es como la institución también más importante que tienen de marca exterior, para trabajar juntos, para explicarles nuestro caso y trabajar juntos en cómo vertebrar una red nacional, ¿no? Les interesaba nuestro caso porque ellos la quieren hacer en ese difícil territorio que es Chile. Bueno, fue muy interesante, esto es Santiago, pero de Chile, muy interesante viajar al invierno este verano para también compartir con muchísimos diseñadores y artesanos cómo resolver los problemas también de trabajar juntos, ya digo, en un territorio tan extendido, con sectores tan diferentes, trabajando en territorios muy, muy distintos.
Y debo deciros que también aprendí mucho de la política nacional de impulso al diseño. Vale la pena conocer a quien le interesen estas cosas la documentación, que además es pública, ¿no? Bueno, como decía, REACT trabaja en clave estratégica y después de esa jornada histórica en el Congreso, lo siguiente que se consiguió fue que esta proposición no de ley fuera aprobada por unanimidad de todos los grupos presentes en ese momento en la Comisión de Economía. Otro hecho bastante poco frecuente, ¿no? Bueno, hemos estado este tiempo todavía sin un gobierno consolidado y nos va a tocar dar el siguiente paso para poder también plantear una hoja de ruta concreta, ¿no? Pero mientras tanto también abordamos proyectos más operativos. Desde luego de esta relación con la Administración también surgió participar en la exposición España Diseña de 25 años de premios nacionales de diseño y crear un primer mapa que fue también para una exposición y una primera foto fija que no nos convencía del todo porque lógicamente se desactualiza pronto, pero sí que ha sido continuado por el proyecto Ecosistema del Diseño, que podéis ver en ecosistemadeldiseño.es, de una primera experiencia de cuantificación del sector. Esta carencia que os digo que venimos también identificando y luchando por resolverla desde hace tanto tiempo, en este proyecto empieza, es un prototipo para mí, pero empieza a poder resolverse. Porque en Ecosistema del Diseño Español, además de tener ese mapa de los agentes más importantes del diseño de toda España, online, de manera además con un software que va a permitir su actualización de una manera muy rápida, se empiezan a caracterizar las empresas de servicios de diseño con una encuesta que se pasó, que tuvo poco número de respuestas, pero al menos siguió un poco el método científico europeo que los organizadores, que los coordinadores, que son Barcelona Centre de Disseny, con los que colaboramos, defendían, y digamos que se cumplió el estándar del proyecto europeo, ¿no? Y de la propuesta europea. Se han identificado retos y oportunidades del sector. En esa web hay también un repositorio de documentos de interés que caracterizan en distintos territorios lo que es el diseño, sobre todo en el País Vasco, en Valencia reciente, uno de Murcia, de donde yo vengo, que aunque es de 2011 fue muy innovador y nos ha gustado mucho poder tenerlo ahí y compartirlo. Hay un artículo también de un socio vuestro, Logan Osel, que comenta esos resultados y aporta también de manera también muy didáctica, porque es también docente, su opinión al respecto. Y esta plataforma web, que como digo está disponible, no sé si la conocéis, salió por una llamada a proyecto, que es algo que también os quiero ahora comentar, y la desarrolló el estudio catalán Folk. Bueno, andamos liados con los temas también dignificación del sector y contribuir también a luchar contra los concursos especulativos y conseguir también, como por ejemplo, veis ahí también orientaciones, dar orientaciones a los contratadores para hacer las cosas de otra manera. Es lo que llamamos la llamada proyecto, y con esta guía para convocatorias de diseño contribuimos a unas buenas prácticas. Es un trabajo que va permeando ya, se están empezando a hacer cada vez más y en distintos territorios. Así lo contó Uke Permuy, vuestra compañera, que además es la autora de esa infografía que habéis visto y que, por cierto, os he traído para que cojáis, si os gusta, está ahí en la entrada, junto con algunos otros regalitos que traemos del encuentro que acabamos de celebrar en Murcia, que es donde también nos presentó todo el proceso, presentó al auditorio asistente todo el proceso que se ha llevado en relación con la deontología para el diseño. Tiene esta primera parte, la llamada proyecto, esta guía, estas orientaciones. Tuvo luego un código, un decálogo creado de manera colaborativa y en la que participamos muchos socios de las asociaciones, un poquito ingenuo, pero bueno, está ahí bonito en YouTube. Y está cogiendo ahora una forma ya espectacular y una gran velocidad con un código deontológico para el diseño muy trabajado por Tony Magnac,
un docente catalán que con otro compañero habitual de nuestros encuentros, Santi Blanc, venido desde Madrid, y el andaluz Esteban Zamora, han creado, han trabajado toda una comparativa de códigos deontológicos, han trabajado en un grupo también colaborativo de trabajo para elegir y desechar valores, y bueno, han creado una representación gráfica muy bonita que enseguida, ya digo, esto es que acaba de pasar, fue la semana pasada, justo el fin de semana pasado, todavía estábamos liados con el encuentro, se devolverá a las asociaciones y de ahí a todos los diseñadores y diseñadoras que queráis opinar sobre este código deontológico, ¿no? Es una herramienta para nosotros, para mejorar en nuestra práctica, pero también para el afuera, para comunicar lo que somos, y realmente creo que va a ser muy potente. Bueno, en el Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño, que ahora ya tendemos a llamar Encuentro Nacional de Diseño, porque convocamos a él también a empresarios, a gestores de la administración pública, a interesados en general, concernidos por el diseño, pues en el 7º encuentro que tuvo lugar en Murcia, porque al tener ahora la presidencia DIP, la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la región de Murcia, pues nos toca organizarlo durante 2 años. Pues como digo, ahí se presentaron muchas cosas de los proyectos en los que andamos. Lo cuento rápido, Memorias del Diseño Español, que lo hacemos en colaboración con el Museo Nacional de Artes Decorativas, también ahí con DIMAD, la asociación madrileña, muy involucrada. Fue muy bonito escuchar de su conservadora pues, el caso del archivo Rolaco, que sufrió muchísimo durante la Guerra Civil y cómo están trabajando, cómo se puede trabajar por recuperar, proteger, describir o difundir un archivo de diseñadores de mueble, muy interesantes. Y bueno, solo es unas pinceladas. Creo que también aquí estáis en Galicia muy interesados en crear un museo del diseño para Galicia y desde luego creo que es apasionante el poder entrar a fondo a lo que supone es la conservación de la memoria de los diseñadores, ¿no? Transferencias Design es una actividad que transcurre en Málaga, que este año no va a tener lugar porque se refuerza para el que viene. Fundamentalmente se dedica a la transferencia de conocimiento, ya no solo entre diseñadores y escuelas, porque estamos trabajando en colaboración con CEA, la Confederación de Escuelas de Arte y Diseño, sino también entre empresas y profesionales. Se está acercando mucho también hacia la tecnología y bueno, pues NACE también tiene un coordinador que es Javier Fernández y es un poco el ideólogo y el que va haciéndolo avanzar junto con las asociaciones de Andalucía, de Madrid y de Extremadura. From Spain with Design es otro proyecto de los concretos que tardó mucho, un poco como el bambú, ¿no? Que tarda en germinar y luego crece rápido. Ahora mismo es un proyecto concebido para fomentar la internacionalización de los diseñadores. Ya podéis ver en la web, aunque está en construcción, las intenciones de este proyecto, que tiene, además de una plataforma online donde se van a recoger un catálogo seleccionado por un comité de especialistas, un catálogo de proyectos, empresas y profesionales. Hay ya casi terminado el guión de un documental interactivo en el que también está involucrada Uki Permuy junto con Raquel Pelta, fueron las personas que ganaron en la llamada proyecto, y una exposición adaptable o responsive creada también por llamada proyecto por el estudio Enorme, que va a permitir con materiales que generan poco residuo y, digamos, hacer unas exposiciones en cualquier lugar de Europa o del mundo. Va a ser descargable, estarán los planos, las instrucciones, y la idea es que junto con el catálogo y la exposición descargable más el documental se puedan hacer exposiciones temáticas en distintos lugares del mundo, con el diseño español, por cierto, muy desconocido, como hemos podido comprobar en las reuniones de VEDA, de este organismo europeo al que pertenecemos, ¿no?
muy desconocido de manera global, digamos. Bueno, ¿qué otras cosas ocurren en READ? Creo que ocurren también asuntos estratégicos de más largo recorrido o que tienen que ver con sincronizarnos todos como colectivo, ¿no? Es importante no solo reunirnos físicamente y conocernos mejor, sino también sincronizarnos en nuestras visiones, ¿no? En las visiones que tenemos del diseño, cada uno de nosotros. Compartir esas distintas visiones que, lógicamente, al trabajar en territorios tan distintos como tiene nuestro país, no están siempre alineadas, ¿eh? Es lo que en algunos momentos programamos e intentamos, como fue este caso pionero de reunirse las asociaciones de diseño del norte de España, en las que coincidieron los asturianos, País Vasco, Galicia y León, coincidieron en Asturias para analizar el presente y el futuro del sector, ¿no? Yo este martes estaba en Gijón también, invitada por AGA y otras 4 asociaciones de diseño activas en Asturias, es un colectivo que se ha unido bajo el nombre Asturias Diseño, y estaba también defendiendo, pues, ahora mismo algunas de estas cosas que comparto aquí, ¿no? Junto con, en un programa muy ambicioso que aún podéis ver online, incluso pillar si os apetece, porque va a ser desde el 1 al 10 de octubre en Gijón, Oviedo y Avilés. Ellos han hecho el esfuerzo de dar visibilidad pública a todas las especialidades, incluida moda, por cierto, y ahí ha estado Idoia Cuesta, la artesana y diseñadora gallega, creo que, bueno, pues con mucho éxito, ¿no? Son intentos también de, como digo, de conectarnos más y sincronizarnos. Bueno, me dejo para el final los encuentros nacionales de diseño, que tienen, además de ponencias, en muchísimos casos muy innovadoras, hemos podido escuchar sobre economía circular 2 o 3 años antes de que en España sonara, y por ejemplo de la mano de la Fundación Ellen MacArthur, como ese otros temas, ¿no? A lo largo de estos años, incluso ya desde 2011 en Bilbao, que fue también para mí escuchar ahí el discurso del diseño del siglo XXI, creo que fue lo que me hizo comprometerme con la asociación en gran parte, ¿no? Porque sabía que iba a crecer como profesional. Pero en estos encuentros nacionales de diseño, además de estas posibilidades de encontrarnos y de escuchar también ponencias interesantes, lo más característico son sus mesas de trabajo colaborativas, abiertas a toda persona interesada, estudiantes, diseñadores profesionales de muchos años, ya digo, gestores, empresas, y de ahí salen las propuestas que inspiran después las acciones de la Junta Directiva de READ, ¿no? Se van planteando todos los años en distintas ciudades, allí donde está establecida en ese momento la presidencia de READ. Esta foto es de Valencia. Estábamos trabajando sobre diseñar el diseño, y este año una asociación como la mía, a la que pertenezco, de una ciudad, como digo, de una región, somos regionales, periférica, una asociación de 40 personas, todos voluntarios, por supuesto, no tenemos gente liberada para llevar los temas asociativos. Bueno, pues nos hemos lanzado una programación ambiciosa donde, además de hacer, y yo creo que conseguir que READ subiera un peldaño más, ¿no?, en su visibilidad y en conseguir esa hoja de ruta que queremos lanzar tanto al Gobierno como también en algunos de nuestros territorios de acción, pues también dar a conocer el diseño regional a nuestros invitados de fuera, ¿no?, dar a conocer todo el talento, una parte del talento murciano, y también trabajar en estas mesas horizontales y colaborativas para dar esos nuevos pasos que nos permitan, por ejemplo, en este caso, con vuestra presidenta Irene ahí, trazar esta hoja de ruta donde hemos colocado sobre todo la necesidad de hacer un gran pacto por el diseño, un pacto que involucre no solo a los profesionales, estudiantes, docentes concernidos, sino a la sociedad en general, trabajando en esos 5 ejes que ahí describimos. Todo esto luego tiene más desarrollo y además será compartido
públicamente para que quien esté interesado pueda acceder. Y con una acción importante que llamamos Ente del Diseño, para no llamarlo nada en concreto todavía, no nos queremos centrar en el formato que tendría eso, eso que los cineastas tienen, la Academia de Cine, o que podría ser una plataforma tecnológica, o que podría ser un clúster, o podría ser algo parecido al Design Council, británico o danés. No nos hemos querido mojar, porque además lo consideramos una herramienta. No queremos empezar por crear ese ente y que pase como ha ocurrido con tantas cosas, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nacen con grandísimas intenciones y valores y luego su aplicación en cada lugar pues, resulta de una manera diferente, ¿no? Bueno, hoy en día sabemos que el asociacionismo tiene que ser también innovador, tenemos que tener como diseñadores la mente muy abierta a crear estructuras que no nazcan ya casi muertas, que nazcan además como nacen otras cosas, esclerotizadas y a pique de hacerse burocráticas, y ese es también nuestro desafío, ¿no? Hay una gran oportunidad y surgió así también en el ENAD, con esto voy a ir terminando, que es la capitalidad de Valencia en 2022, y sinceramente creo que es un anzuelo en el que picará un gran besugo y ahí podríamos estar todos, incluso alguien que se vea en la otra esquina de España, ¿no? Es una ocasión de sincronizarnos, de que el sector del diseño español en 2022 tenga sus deberes hechos, esté más vertebrado, con sus diferencias, por supuesto, porque así es nuestro país también, diverso y variado, y esa es su grandeza, ¿no? Y ahí está esa oportunidad que podríamos aprovechar. Tenemos esos retos, esas oportunidades, crear un futuro entre todos que involucre, sensibilice al sector público, a la empresa, a la sociedad, también al mundo académico, que también nos necesita. Os invito a, como digo, a conocer también un poco en qué estamos en ecosistemadeldiseño.es. Invito a los gallegos todavía hasta el 15 de octubre a que presentéis más candidaturas a los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. Hemos conseguido desde las asociaciones unas nuevas bases reguladoras que permitan que pueda presentarse un estudio como colectivo y no solo una gran personalidad como era hasta ahora, y también la modalidad de joven diseñador. Hay que hacer papeleo, pero hay tiempo. Y por último, un poco una confesión un poco más personal, que querría compartir con vosotros también otras emociones, ¿no? A lo mejor lo he pintado todo bonito. Es cierto que es complejo crear una organización de organizaciones. Implica mejorar, y es necesario la organización interna. Implica también, bueno, usamos la tecnología para comunicarnos, pero un uso todavía más relevante deberíamos hacer. Implica sobre todo un liderazgo distribuido. Lo intuís ahí si habéis escuchado un poco cómo lideran distintas asociaciones los distintos proyectos, pero es algo que también deberíamos asumir con todavía más firmeza y coherencia, incluso en el seno de la Junta Directiva. La escucha del sector, la cooperación con otras asociaciones está ahí. De hecho, en Ecosistema hemos sido 90 en total. Pero, bueno, a medida además que crezcamos, tendremos que ir asumiendo cómo ser capaces también de innovar, incluso en esa manera de asociarnos, ¿no? Digamos que crecer sin perder en valores, sin perder esto que todavía tiene real, este principio de equidad, que permite que una asociación pequeña como la de Soria, de una provincia, no tiene el mismo número de votos en una asamblea, pero desde luego las opiniones de ese miembro en la Junta Directiva pesan exactamente igual que la de la asociación más grande que tengamos, por ejemplo, la de Madrid. Y si tenemos tiempo, pues casi ya me gustaría que hablarais vosotros, si tenéis alguna pregunta. Y también, bueno, que no se me olvide que he venido a comprar
vuestro interés con unos pequeños regalitos. Bueno, es una broma, pero hemos dejado ahí en la entrada esta revista que se hace en una escuela de Granada, en Estación Diseño, del Intercambiador Express. Hemos dejado también unas copias de la bonita infografía de la llamada Proyecto, diseñada por Uki Permuy. Y bueno, pues quien tenga interés también, pues en la web está todo lo que hemos hecho en Séptimo ENAD, y muy pronto estarán las conclusiones de este evento que provocativamente hemos titulado así a propósito: Somos cultura, hacemos economía, para que se sepa. Gracias. Hola. Bueno, xa non quero entreter máis a xornada porque levamos 2 días intensos de falando de deseño, vendo deseñadores con proxectos superinteresantes, estudantes con moito interese en converterse en grandes diseñadores que xa o son, xa están empezando aí. Bueno, non quero pechar estes 2 días agradecendo moitísimo a presenza de todos vós, a presenza de todos os relatores, conferenciantes que pasaron por aquí nestes 2 días, que moi especialmente o equipo de traballo que fixemos posible isto, a toda a asociación que nos apoia. Os compañeiros, ao final, temos que dedicarlle un poquinho máis de tempo do noso día a día de traballo a facer a asociación, que como contou agora mesmo Teresa para pechar, como vedes, hai moito traballo que o mellor non se ve, pero detrás hai moito traballo, moitas horas, moitas decisións, moito formar parte, moito colaborativo, e o vemos moi necesario, sobre todo porque cada vez somos máis, temos que xenerar un ecosistema, facernos máis fortes, facernos ver, e non é nada doado. Entón, pois todos os encontros aos que podamos estar e participar, cantos máis sexamos e máis difundamos, máis opinión teremos e máis capacidade de tomar decisións. Tamén quería agradecer ao traballo desenvolvido polo Estudio 988 coa gráfica, que estamos moi contentos, e foi un traballo bastante intenso, porque ao final sempre xurden necesidades que hai que cubrir e hai que estar continuamente pedindo e solicitando pequenas aplicacións, entón agradecemos moitísimo o esforzo ata o último momento. E nada, eso, que estamos moi contentos da directiva con toda co achegamento voso, coa participación, e agardamos seguir facendo encontros destes tipo, e a ver, para o ano que ven temos cousiñas aí preparadas tamén, así que agardamos a vervos a todos. E nada, sabedes que DAG existe, está aí, e os que non esteades, que saibades que tedes unha oportunidade de estar, de participar. É unha plataforma tamén de visualización para todos vós. Aí temos perfiles profesionais, podedes ver traballos da xente que está asociada, e vostedes tamén opción de poder participar e seguir darlle importancia un pouco á profesión e a estar xuntos e cohesionados. E nada, non me enrolo máis, así que moitísimas gracias por chegar ata aquí, estar ata a última hora, e nada, pois vémonos pronto, vale?